Bueno, gracias a vosotros en primer lugar y a la sociedad por invitarme. Sinceramente no es un cumplido, sinceramente es un placer estar con vosotros hablando sobre educación. Por hablar sobre educación y por ser un foro de filosofía, porque como sabéis yo mi especialidad, yo he sido profesor de filosofía en un instituto. No sé si se me oye bien, me vais a disculpar porque estoy saliendo de un resfriado y la voz hasta... yo creo que me aguanta, pero la tengo un poco débil. Digamos mi especialidad de filosofía, pero me especialicé en cuestiones de educación. Siendo profesor de filosofía me di cuenta que bueno, el mundo de la educación que yo había conocido no era el que estaba viviendo, y me impulsó a cambiar de tesis doctoral, que estaba haciéndolo en una especialidad algo distinta, a la educación, y me centré en la educación, en el sistema educativo español y en concreto en el papel del profesor en el sistema educativo, porque veía que era precisamente el punto más débil del sistema educativo. Y en concreto lo que me impulsó a estudiar educación y el profesor fue que los compañeros, los profesores que más comprometidos habían estado por la reforma de la educación, allá en los años 80, 70 incluso, algunos incluso que me consta que eran luchadores y que habían luchado anteriormente bastante fuerte y eran bastante comprometidos, pues a finales, en la segunda parte de la década de los 90, pues estaban ya no solamente hartos, sino ya habían tirado la toalla. Entonces, si un régimen no había podido con ellos, que me preguntaba que qué estaba pasando en la educación para que la gente estuviera tirando la toalla. Y bueno, me dediqué a la educación pues conociendo, digamos, lo que es una escuela, lo que es un instituto, e intentando dar solución a los problemas de la educación. Mi planteamiento, digamos, el área de conocimiento, aunque doy clases de historia de la educación, teoría e historia de la educación, mi área es filosofía y metodología de la educación. Es un poco particular dentro del mundo de la educación, porque no es filosofía pura, tampoco es educación, que se tiende a ver la educación más como didáctica, como psicología, psicopedagogía. Y dentro de la filosofía de la educación, pues ando en un camino tirando cuestiones metodológicas, en fin, a los fundamentos de la educación. Es un área un poco particular. Bien, he titulado la escuela examen, el fracaso del paradigma LOCSE. He puesto mi correo, no el de la universidad, sino mi correo que utilizo, el personal, por si acaso alguna cuestión de las que hable hoy, que presente hoy, que voy a ser creo que es un poco ambicioso lo que voy a tratar. Si hay alguna cuestión que no haya quedado claro, que queráis profundizar, pues encantado de que, si se me pregunta, pues os pueda hacer referencia o a bibliografía o dar más pistas sobre la cuestión, porque lo que voy a presentar es una visión más bien de conjunto sobre la educación hoy, el sistema educativo hoy, cuál es el problema de fondo, y al final os pongo ya el sumario, y al final intentar plantear unas líneas de acción. En resumen, se trata de ver que la situación en la que se encuentra el sistema educativo, que no es muy halagüeña, que digamos, ir a los problemas, en una segunda parte iré a los problemas de fondo del sistema educativo y plantearé que frente a la tesis vigente, de la pedagogía vigente, incluso de la política vigente, que se considera que el sistema educativo tiene un buen diseño, pero lo único que ha fallado ha sido la financiación, hay que echarle más gasolina a los coches para que ande. Mi planteamiento es que por mucha gasolina que se le eche al coche, el problema que tiene es que el motor está mal diseñado, por tanto no funciona y no anda el sistema por mal diseño del motor, en concreto de las teorías
que soportan la educación. Y al final plantearé una línea, lo que considero que tiene que ser la línea de cambio de mejora del sistema educativo, que irá fundamentalmente en línea de promoción del profesorado y todo lo que ello significa. Bien, entonces, dicho esto, paso al primer punto, que es hablar de la situación de nuestro sistema educativo. Bueno, me perdonaréis. La situación del sistema educativo parece que últimamente se viene dando importancia a la educación, a la importancia del cambio de la educación, aunque esto se viene diciendo desde siempre y se viene planteando desde siempre. La educación es importante, no se hace nada y nadie se hace nada, a no ser que en época preelectoral o cuando hacen alguna entrevista. La educación siempre es muy importante, pero no se hace nada. Pero últimamente parece que sí se empieza a plantear la necesidad de reforma en serio del sistema educativo, precisamente por la crisis económica que existe. Es precisamente el sector económico y empresarial, que como sabéis tiene mucha fuerza, la que está viendo que o cambiamos el modelo educativo o la salida de la crisis no va a ser posible, y si nos ponemos a trabajar ahora, quizá en una década sea posible plantear la salida. Porque el problema económico de España no es la crisis, no es una crisis que haya venido por malas decisiones políticas, que yo creo que ha influido, ni solamente por la crisis de lo que se llama del ladrillo o la crisis financiera internacional, sino que es una crisis estructural. España tiene un problema serio para competir con otras naciones, de manera que se cambia el modelo de competitividad que tiene, o es evidente que no va a poder, España no va a poder competir, porque aunque hay crisis en otros países compañeros de la Unión Europea, pues han aumentado la exportación de productos de alta innovación, farmacia y compañía que requieren alta innovación, y España ha retrocedido. No es un problema ocasional o coyuntural o puntual, como se dice ahora, sino que es un problema de fondo. Y fundamentalmente porque la mano de obra no es especializada. El 41% de la mano de obra que tenemos en España tiene un título inferior a la educación secundaria, frente a otros países que la media europea es del 20%. Entonces estamos más del doble por debajo. Entonces, es el sector económico el que está, digamos, incidiendo en la política o en el mundo de la política para que se cambie. Lo cual, bueno, pues bienvenido sea. Conste, dicho sea de paso, que yo creo que es una situación económica importante la que tenemos, y una situación política, una crisis política importante y una situación de crisis educativa, lo que hace difícil que la reforma educativa sea posible es, además de la propia educación, que ahora entraré en ello, es la situación institucional en la que se encuentra España, que España es un problema institucional. Las instituciones en general no funcionan. Y desde mi punto de vista, además de que es una crisis institucional, es decir, las instituciones económicas, financieras, de administración de justicia, educativas y políticas, no funcionan. Pero lo que yo creo que la situación política más grave de España es que es una crisis más que institucional. Desde mi punto de vista es una crisis de personas. Lo que faltan son personas que realmente se atrevan desde su lugar de trabajo a plantear o hacer lo que tienen que hacer, o no entrar en el círculo de la corrupción o de mirar para otro lado, que yo creo que es eso lo que más se está extendiendo en España. La gente no quiere problemas. Esto nos llevaría más largo, pero conste dentro del marco de la educación que yo creo que el problema fundamental es ese, de gente, personas que se atrevan
a ser personas, como decía Julián Marías. Bien, la situación del sistema educativo yo creo que es fundamentalmente, si no es de crisis, parece que, en fin, yo creo que es obvio la situación de crisis, porque si lo comparamos a nivel internacional, estamos de los últimos en los rankings, siempre estamos a nivel en los últimos puestos. Véase PISA, por ejemplo. Estamos en la última evaluación que hizo el Ministerio de Educación, sale precisamente que la diferencia entre las comunidades autónomas, entre las 17 comunidades autónomas, va aumentando. De tal manera que no es igual la educación en La Rioja que en Andalucía, por poner un ejemplo. Nos encontramos en que el paro juvenil, el 40% de los jóvenes están en paro, cuando la media europea es del 20%. Y ahí ya está, datos que muestran que es el sistema educativo el que arroja a la gente al paro, lo cual significa el 40% de los cuantos significa 1 millón de jóvenes que no estudia, pero que tampoco trabaja. Además, la formación que ofrece el sistema educativo pues, es de cara al mundo laboral, es de una calidad mediocre, lo cual influye en la falta de competitividad, etc. Yo creo que hay ya datos suficientes, aunque no se dice lo necesario, pero hay datos suficientes para mostrar que la situación, yo creo que hace tiempo que era insostenible y que la situación del sistema educativo no solamente es uno de los peores de Europa, como se puede ver a nivel comparativo, sino que ya hace tiempo que era desastrosa. Los últimos años que yo estuve dando clase en secundaria me daba cuenta, yo creo que está algo que lo puede percibir cada uno, que año tras año yo veía que el mismo curso los alumnos salían peor que el anterior. Aparte de todos los discursos oficiales y historias que se digan, era algo que el que está a pie de obra, como se dice, lo veía. Frente a esto, tenemos un discurso oficial, y por discurso oficial me refiero fundamentalmente al que viene de la política, y más en concreto de la política autodenominada progresista, y de parte de la pedagogía vigente, también autocalificada de pedagogía progresista, en la que el sistema educativo sostiene que no solamente que es bueno, sino que el logro es intocable porque es la realización histórica nada más y nada menos que de una utopía. Esto que aquí pongo ahí una cita de uno de los más... Esteve, de uno de los digamos, defensores de la LOCSE, del paradigma LOCSE más importante, lo que sostiene, pero es una opinión común dentro del mundo de los pedagogos que están a favor del sistema educativo. Porque por primera vez en la historia se ha hecho un sistema educativo donde la educación secundaria se ha universalizado a todo el mundo. Bien. En fin, esto es lo que yo desde mi punto de vista es que, bueno, la utopía que tenemos es esta, la de más del 30% de fracaso escolar y, por tanto, no hay manera, desde mi punto de vista, mejor que resumir la situación de que lo que se plantea desde el mundo del discurso oficial es que plantear una utopía, un discurso utópico idealista, frente a la realidad. Los hechos son los que son, los datos son los que son y los podemos decir que sea lo que. Si esto es una utopía, pues yo me bajo del carro. No sé quién puede sostener esto desde un planteamiento mínimamente serio. Podemos hablar mucho sobre la cuestión. Yo creo que lo más importante del tema es ver qué actitud tiene el discurso oficial en torno a la realidad educativa que tenemos. El discurso oficial me refiero, repito, al discurso político y al discurso pedagógico, a los pedagogos que están detrás de los políticos, es decir, los que le pasan las fichas a los políticos para que lo digan. Y en resumen, digamos que
la estrategia que se tiene a la hora de afrontar es negar los hechos, crear mitos y excluir la crítica. He escrito algo sobre el tema, se puede hacer referencia a ello, digamos, para no extenderme más. Pero a la hora de negar los datos, pues, por ejemplo, cuando salió PISA, pues, discurso Pedro Badía, por ejemplo, que es el director del periódico Escuela, planteaba que, bueno, cuando ya daba por sentado, ya PISA pone de relieve la situación de fracaso, dice, bueno, ya PISA cansa y no convence. Ahora no convence, ahora que pone la situación cada vez más desastrosa. O cuando la evaluación de diagnóstico que sacó el Ministerio de Educación inmediatamente, que pone de relieve la desigualdad creciente entre las comunidades autónomas, pues inmediatamente salió la secretaria de Educación, Eva Almunia, a decir inmediatamente que ponía de manifiesto que el sistema educativo era homogéneo. En fin, se pueden dar muchas citas al respecto. A continuación se crean mitos y dice que, bueno, que algunos dicen que sí, que la situación del educativo de España no es la mejor, pero el problema es que, claro, es el problema económico. Como económicamente no somos muy potentes, pues educativamente, pero Alemania, como es más potente, pero educativamente, y son mitos que además con cifras. José Manuel Lacasa, por ejemplo, ha puesto de manifiesto en el efecto LOCSE que no es cierto. Es decir, el nivel educativo, el nivel económico de España ha ido creciendo y el sistema educativo, los resultados han ido bajando. No, es que las familias es otro de los mitos que se cuentan. No, pues el nivel educativo de las familias ha ido creciendo y, sin embargo, los resultados del sistema educativo ha ido bajando. Y aquí tenemos, por ejemplo, en este sentido a Gabilondo, que plantea en un discurso mucho más fino y con términos filosóficos, pues la cuestión. Y lo de excluir la crítica, pues es un ejemplo, no sé, suelo poner últimamente, es el de los famosos itinerarios. Cuando lo propuso el PP, el Partido Popular, Alejandro Tiana, que, como sabéis, en el 2004 ha sido el secretario de Estado de Educación, el número 2, que la número 1, cuando la pusieron, pues al parecer no sabía nada de educación y pusieron al número 2, que era Alejandro Tiana, que sí que parecía que entendía. Y decía, cuando nos propuso el PP, que bueno, que es pura ideología de derechas, que para mejorar la calidad de la educación es necesario separar a los alumnos, etcétera, etcétera. Antonio Viñao, que ha sido el asesor de Alejandro Tiana cuando el secretario de Educación y colega mío, compañero de departamento, pues decía que eso era una política neoconservadora, nacional españolista y católica. El resultado del desconocimiento, la sobrecarga ideológica, el simplismo, el pensamiento ultraliberal, la imprudencia, la irreflexión, el gusto por la pendencia y el alboroto, los conflictos gratuitos, la ausencia de escrúpulos, la arrogancia fundamentalista. Jaime Carbonell, en el 2002, lo mismo, cuando lo propuso, todas estas historias es fruto del neoliberalismo, conservadurismo, mercantilismo, etcétera, etcétera. Jaume Carbonell es el director de Cuadernos de Pedagogía. Cuadernos de Pedagogía y Escuela, el periódico Escuela, pues es, digamos, el discurso oficial en torno a la LOCSE. Y para más señas, pues Cuadernos de Pedagogía, desde mi punto de vista, es a la vida educativa lo que el diario público es a la vida política. Yo creo que es suficiente, no sé si es suficientemente gráfica la imagen, pero bueno, y Escuela, pues lo mismo. Y sin embargo, en el año pasado, por exigencias de la Unión Europea, se le planteó el que tenía que plantear el itinerario, que no había otra. Y sin embargo dice que sí, que lo toma, lo dice Gabilondo, pero lo hace para evitar la exclusión social, favorecer la igualdad de oportunidades y reforzar la dimensión social de la educación, ni más ni menos. ¿Por qué? Pues porque lo proponemos nosotros y ya está. Por tanto, se utiliza una doble vara de medir. Las medidas son buenas si las proponen unos, son malas si las proponen otros. Entonces, esto es lo que se tiene, la situación que se tiene en torno al sistema educativo. Se niegan los datos, se crean mitos y se excluye. Frente a esto, yo creo que lo lógico, en primer lugar, pues hombre, los datos son importantes, la evaluación de datos la evaluación de resultados es importante,
parece que se empieza a hacer por exigencia de la Unión Europea, aunque todavía no son públicos los datos, es decir, la gente, los investigadores no pueden acceder a los microdatos para ver realmente, para estudiar y criticar y analizar los resultados. Se han hecho propuestas en el Congreso para que se abra al mundo de los investigadores y no se abre. Además de los datos, yo creo que es muy importante desmitologizar todas las historias, lo que yo considero el paradigma LOCSE, que yo creo que es el problema de fondo, todos los discursos oficiales en torno a la LOCSE que encubren la realidad, y más importante todavía, pues salir a la palestra, los medios de comunicación públicos, a plantear ya de una vez esta cuestión. Señores, es que es la situación del sistema educativo, es que parece que es insostenible. Y lo único que se hacen desde los discursos oficiales, pedagogía y política, repito, pues es echar la culpa fundamentalmente al profesorado, porque no son suficientemente comprometidos con la educación. Entonces, este es digamos, el discurso. Si los profesores entendieran el espíritu LOCSE de los pedagogos, de los expertos, pues todo iría bien. Y decirlo, repito, públicamente, porque hay algunos pedagogos que sí, que esto te lo dicen, te critican, que esto es insostenible, que esto es una barbaridad, que no tienen ni pies ni cabeza las propuestas, que el nivel intelectual del mundo de la pedagogía es de lo más bajo que hay en la universidad. Pero claro, esto te lo dicen tomando un café. Pocos lo escribirán en los medios de comunicación o lo dirán públicamente, porque esto significa que te buscas problemas dentro del mundo de la pedagogía. Claro, si tú criticas a tu colega, ya no te va a llamar para cuando haya un sarao de educación, que te llamen para un tema, y eso es lo más importante que hay en el mundo de la universidad, es el prestigio. No lo invitas a un profesor o a que a una revista o a que dé una charla en un sitio o a estar en una mesa de tesis doctoral o lo que sea, y ya lo hundes para toda la vida. Bien, esto en cuanto a la situación actual. El problema de fondo del sistema educativo, con esto ya entro en la segunda parte de la charla, es que yo creo que el problema de fondo de la educación se llama el paradigma LOCSE. Es decir, no la ley LOCSE, sino todo lo que el espíritu que esto representa. Que tuvo un antecedente en la LODE en el 85, luego vino la LOCSE, las leyes posteriores. La LOE pues no es ni más ni menos que una reformulación de lo que significa el planteamiento pedagógico en el modo de entender la educación de la LOCSE. Desde mi punto de vista, como he dicho antes, he avanzado al principio, el problema de fondo no es que sí, es que la sociedad, la culpa la tiene la sociedad que está mal. Bueno, sí, todo eso influye. La situación de la juventud, que sí del botellón ahora no es la misma, la generación de ahora no es la misma de antes. Sí, todo lo que quieras, todo eso influye. Pero el problema de fondo es de diseño de las teorías educativas que constituyen lo que entiendo que es el paradigma LOCSE. De manera que el problema del sistema educativo es que esto, lo que significa el modelo de educación que tenemos vigente, que impera hoy en no solamente en las facultades de educación, en el sistema educativo, sino en la mentalidad, el modo de entender la enseñanza, la escuela y el profesor, lo que engloba el mundo de la educación, es un error intelectual y teórico. Es decir, el planteamiento LOCSE es un error. Paso a continuación a analizar estos dos elementos. ¿Por qué lo considero que es un error intelectual y por qué lo considero que es un error teórico? Es un error intelectual, en primer lugar. Voy a plantear el marco cultural y sociopolítico en el que nace el espíritu LOCSE o el paradigma LOCSE. Como la mayoría soy del mundo de la filosofía, no tengo que explicar lo que es un paradigma. El modo de entender en el que se concibe todos los modelos en torno a la educación.
y lo sintetizo en mis escritos, lo he sintetizado los tres pilares básicos del sistema educativo, que es lo que entendemos por escuela, lo que entendemos por profesor, profesional de la educación, y lo que entendemos por la enseñanza, por el currículum, esto que se dice ahora más modernamente el currículum, que es las asignaturas de toda la vida, y el proceso de enseñanza. Como sabéis, este paradigma, este modo de entender la educación, se instaura en la LOCSE en el 1990, en octubre. Pero es digamos, un paradigma que se fragua anteriormente, en la década anterior, en la década de los 80, y yo creo que hay dos ejes fundamentales a la hora de concebir, dos ejes culturales a la hora de concebir. En primer lugar, en la década de los 80, si aquí echamos mano de las generaciones, los pedagogos que en la década de los 80 tienen más influencia, pongamos 40 años, que digamos es la edad que ya se tiene más influencia a nivel público, es la que en la década de los 80 la década de 1960 tenían 20 años y viven en esta fundamentalmente de corrientes de lo que se llaman o se autodenominan de izquierdas, que lucharon contra el franquismo, contra el sistema, y veían curiosamente, una vez ya que había terminado el régimen, pues todavía seguían luchando contra ese autoritarismo y ese régimen que todavía estaba vigente, según ellos, en restos de ese autoritarismo, en la figura del profesor de enseñanzas medias y más en concreto del catedrático. Los catedráticos que pertenecían a un cuerpo muy superior del profesorado y de los maestros y de los técnicos laborales de la enseñanza, y eso era un privilegio que no se podía admitir resto del autoritarismo del régimen, según decía este discurso pedagógico. El segundo hecho, como sabéis, en el 1989, por poner una fecha, es la fecha de la caída del muro de Berlín, que significa el fin del socialismo como sistema económico alternativo, viable, en el mundo. Entonces, ahí en ese hubo un proceso de reconversión teórico-espiritual del mundo de la izquierda, en el que el cambio de la sociedad ya no era posible a través de la economía, según la teoría clásica marxista, de las estructuras económicas, pero era posible cambiarlo a través de la educación. No se puede cambiar el mundo a través de la economía, pero sí a través de la educación. Entonces, porque de hecho la ideología neoconservadora, neoliberal y todas estas historias se instauran y se transmiten culturalmente a través de la escuela, sobre todo con un profesor autoritario que instaura divisiones sociales porque se favorece la enseñanza a los hijos de los ricos y a los hijos de los pobres, la clase laboral, etcétera, etcétera. De tal manera que existe un proceso de reconversión intelectual, y la pedagogía, por decirlo así, las facultades de pedagogía se llenan de esta mentalidad, de estos, los que se consideraban luchadores de izquierda, de tal manera que yo creo que si no podían encontrar, es decir, la educación se cambia a través de la educación y no de la economía. Yo creo, es decir, si no encontramos trabajo en los bancos o en los sindicatos, pues lo encontramos en los departamentos de pedagogía, que desde mi punto de vista eso es lo que venía a significar. Este discurso, lo digo esto entrando en el marco sociopolítico, porque encaja muy bien dentro de un discurso de gente ligada a partidos políticos, en concreto a partidos políticos de izquierda, donde esto encajaba muy bien. Es decir, la mayor crítica que se hacía a los catedráticos de enseñanza secundaria y a la enseñanza secundaria y al profesorado de enseñanzas secundarias, lo que ahora se
de enseñanza media, es lo que ahora se llama enseñanza secundaria, venía precisamente de maestros, de los entonces maestros y técnicos laborales, que veían pues eso, en eso, esa división de escalas dentro del mundo educativo, vamos, como una injusticia y como una desigualdad tremenda. Digo esto porque, curiosamente, en el entorno, sería interesante hacer un estudio sociológico de esta cuestión a fondo, porque la mayoría en torno al 20% largo de miembros del Partido Socialista entonces eran maestros. Y eran precisamente los maestros los más críticos, una rama dentro del mundo de los maestros, los más críticos contra los catedráticos y contra el profesorado. Maestros, curiosamente, que después de la LRU, la Ley de la Reforma Universitaria del 83, que hizo Felipe González, los departamentos se llenaron. Eso significaba que los departamentos se podían contratar al profesorado a dedo, literalmente. Entonces, todo este mundo de maestros que pasaron a formar parte dentro del mundo de la pedagogía son los que, a lo largo de la década de los 80 y en el 90, imponen o instauran oficialmente que la igualación del profesorado del cuerpo único, el famoso cuerpo único de profesorado, además los que empiezan a desprofesionalizar seriamente la profesión docente y a culpabilizar a los profesores porque son los culpables de que la educación no vaya bien. De tal manera que me he extendido en este punto porque creo que sin el progresivo deterioro de la educación en España en las últimas décadas no se puede entender sin ese progresivo ataque o desprofesionalización de la profesión docente. Se va desmontando lo que la identidad, lo que yo considero que es la profesión docente y la identidad del educador. Mi tesis doctoral lleva el título, es la identidad del educador, que era una cuestión que desde el principio me interesó. De tal manera que el espíritu, cuento esto porque lo que se llama el paradigma del LOCSE, el espíritu de la LOCSE, se plantea fundamentalmente con un carácter beligerante contra el profesor y contra todo lo que el profesor sostiene. De tal manera que uno de los padres de la LOCSE, Mariano Fernández Enguita, pues aquí tiene usted la cita, lo que plantea que las prerrogativas del profesorado eran vistas como un ataque a la democracia, porque esa autoridad. A mí, sin embargo, la cita que más me llega al corazón es esta, que desde que la leí en el 2000, es que Pedro de Vicente, que plantea lo siguiente. Dice: Francisco, para ver esta idea que se ha tenido contra el profesorado, dice: Francisco Umbral en el 97 recordaba, a propósito de los etarras, la duda de distinción de Ortega entre ideas y creencias. Los etarras, escribe Francisco Umbral, viven en unas creencias más o menos venerables, tradicionales, fanáticas, inamovibles, mientras la sociedad y la modernidad van pasando de idea en idea, de idea en ideología, hacia la libertad, la democracia, las paces, la conversación y la convivencia. La lectura de este párrafo me remitió a la persona del profesor, porque no es a la vez etarra a cuestas como su sistema de creencias del que no desea apearse, y sociedad moderna cuando siente en sus carnes la necesidad imperiosa de introducir en su acción de clase ideas nuevas y renovadoras. A mí esta sí que es una comparación y que no lo iguale y tal, pero a mí esto sinceramente me llegó al corazón. Es decir, esto que encima que se permita esa comparación también con el mundo de etarra, revela, y por eso la he elegido, la crítica. Si uno hace un repaso en el mundo de la pedagogía de cómo se pone el profesorado, la crítica frívola sobre los profesores era algo que ponía los pelos de punta, el ver la idea que tienen sobre un profesor. Es decir, es
muñeco de paja que dicen en Inglaterra, que han pintado un dibujo que han pintado, un fantoche que no es ni mucho menos real y el que se utiliza para echar la culpa de los males. Quiero decir con esto que el planteamiento LOCSE nace fundamentalmente dentro de un planteamiento de pedagogía que va fundamentalmente contra el profesor, lo que el profesor significa, y contra todo lo que ello conlleva, que es fundamentalmente la importancia del conocimiento que ahora, en lo que ahora me detendré. Además del marco sociopolítico, quiero hacer referencia, digamos, a la idea del pensamiento de fondo que hay detrás y la ideología. Porque, claro, si el maestro no es lo importante el profesor no es lo importante en la enseñanza ni el conocimiento, ¿quién es en definitiva el que tiene el garante, el valedor del conocimiento en el proceso de enseñanza? Porque, digamos, hay algo que tiene que ser significativo en el mundo de la educación. Como sabéis esto, y después del 85, gracias a la LODE, se implanta un modelo de escuela en lo que lo importante es la comunidad escolar igualitaria. Nuestro modelo de escuela es un modelo pluralista comunitaria, se llama así. De tal manera que, como ese garante del conocimiento, que es el profesor que enseña, no existe, tiene que haber alguien en la escuela que sea ese portador, y es esa comunidad ideal que plantea. Esto significa que todos construyen lo que es la educación, todos, me refiero, ya lo sabéis, todos los participantes, todos los sectores participantes en el mundo de la educación, no solo el profesor, no solamente el equipo directivo, los padres, los alumnos, la comunidad local, y el cartero, si pasa también ese día por allí, pues también tiene su derecho a decir lo que es la educación, porque todos formamos parte de una sociedad democrática, igualitaria, pluralista, etcétera, etcétera. Todo este discurso que tenemos. Esto no solamente significa una idea, lo diré muy resumidamente, una idea relativista del conocimiento, donde lo que es la educación y la enseñanza queda disuelto en la opinión de la mayoría. En el fondo, y utilizando una expresión conocida, es decir, esto de la educación es algo discutido y discutido. Ya que estoy dentro de un foro filosófico, no me detengo en lo que esto significa, lo que el relativismo significa. Ahora bien, lo que sí quiero señalar es que esto precisamente, esta idea de escuela y del conocimiento, de lo que es la educación, es una aplicación al mundo de la educación de una idea que viene del mundo político, donde la finalidad dentro de esta idea política, la finalidad de la acción política es construir una sociedad igualitaria futura, muy ligada a la corriente progresista, y esto significa que lo importante en la educación es que, claro, si nosotros implantamos un modelo de educación donde la autoridad, el conocimiento, esté significado en una autoridad que es la del profesor, pues esto significa que uno posee el conocimiento y que otro no. Eso es anti-igualitario, evidentemente. Y lo que la escuela tiene que hacer es instaurar no solamente un discurso donde la educación sea igualitaria, sino los procesos de enseñanza sean también igualitarios, donde sea un proceso de concertado, dialogado entre el profesor y el alumno, participativo entre el profesor y el alumno. Son ya conceptos que suenan dentro del mundo de la pedagogía, de la participación, el diálogo participativo de la enseñanza, etcétera, etcétera. Con lo cual, en resumen, lo importante dentro de la enseñanza son el propio proceso de toma de decisiones democráticas, donde, por tanto, la bondad en la educación, en la escuela, la bondad reside en los procesos igualitarios de toma de decisiones. Con lo cual, aquí ya no estamos, la bondad ya no está ejemplificada no estamos aquí hablando de la moral kantiana, donde una persona tiene que decidir según
parámetros de justicia. Aquí lo importante no es una responsabilidad individual, sino que el garante, la bondad de este sistema de educación es bueno, porque aunque existan injusticias en la educación, no todos tenemos la misma posibilidad de diálogo, no todos tenemos los mismos conocimientos, existe el problema de violencia en la escuela, existe fracaso educativo, pero eso no importa, porque el propio proceso de toma de decisiones participativas conducirá en un futuro a una sociedad igualitaria y justa. Por tanto, la bondad de este sistema, que es bueno y hay que seguir manteniéndolo como tal, reside en esa creencia en el futuro, que no importa lo que aquí los conflictos que ahora estamos teniendo, porque es evidente que esto nos va a conducir a esa sociedad igualitaria futura. Yo creo que ya este discurso empieza a sonarnos un poco. Por tanto, la bondad reside en el propio proceso histórico. Esta es la idea de fondo, de pensamiento de fondo, de tal manera que, claro, ¿qué discurso es el propio de, aquí ya en un foro filosófico, pues no me extenderé mucho, es el que garantiza, qué tipo de discurso es el que garantiza digamos, este pensamiento? Esto es propio de una persona, de un pedagogo, de un grupo de pedagogos que tiene la posibilidad de, más allá, digamos, del proceso histórico, tener una visión transcultural y transhistórica y ver que al final de la historia, pues todo este conflicto de intereses y de problemas quedarán superados por en un futuro. Tiene la posibilidad de ver el futuro, de tal manera que nosotros, los pobres mortales, no tenemos esa capacidad transhistórica, transcultural y transmundana de esa visión de la razón final, y por eso nos quejamos tanto sobre el sistema y decimos que este sistema es malo porque no tenemos esa posibilidad. Pero si en el fondo tuviéramos esa capacidad de ver que al final todo queda superado, pues no nos quejaríamos tanto. Estos son frases literales que dicen los defensores del mundo de la educación. Con lo cual, la bondad de este sistema educativo del paradigma LOCSE no está en los hechos, ni en los resultados, ni en las cifras, ni en las estadísticas, sino que la verdad reside en ese ideal, en esa creencia ideal que es una creencia, no se puede someter digamos, a criterios racionales, ni a datos, ni a evaluación, ni a evidencias empíricas, porque pende todo de una creencia. Estamos en la línea correcta, en el sistema educativo correcto, que pende la justicia y punto. Con lo cual este tipo de discurso se reduce a un idealismo, discurso idealista, en el que la verdad pende de una fe, de una creencia que uno tiene, en el que al final pues la violencia y las desigualdades quedarán superadas en el futuro. Y esto tiene las características de un discurso religioso o pseudo-religioso, porque uno tiene que tener fe y confiar en el que el futuro pues todo quedará superado. Con lo cual, la mentalidad, el planteamiento intelectual que hay detrás de este planteamiento de la LOCSE se reduce a esto, a un idealismo, esa utopía que llaman utopía, pero en realidad lo utilizan incorrectamente el término utopía, y no es ni más ni menos que un idealismo. Pero hombre, si al menos fuera el idealismo romántico, el idealismo de Hegel, sería más o menos racional, pero se reduce a un irracionalismo casi religioso o pseudo-religioso, porque todo pende en última instancia de la fe en un futuro ideal en el que con este sistema vamos a conseguir la sociedad igualitaria. Por eso se crean mitos para justificar los datos que tenemos sobre el sistema educativo, y por eso el modelo de enseñanza de la LOCSE se ha convertido en un paradigma, no en una teoría sobre la LOCSE. No es
no entraña una teoría de la educación, sino la teoría de la educación. Y el que la critique está criticando la educación. Por eso, todas estas ideas de constructivismo se convierten en dogmas que se afirman no por discurso racional, sino por una creencia. Y en este sentido, paso por tanto a continuación al planteamiento he dicho que es un error intelectual y un error teórico. He explicado por qué es un planteamiento intelectualmente erróneo, paso a explicar por qué es un error teórico. Con esta mentalidad de fondo, lo que sobre la educación se construye un discurso con teorías y un discurso teórico sobre la educación. Los padres de la LOCSE plantean que evidentemente iban a romper con una idea de la enseñanza anterior y que el sistema educativo que se planteaba era un sistema educativo científico, no ideológico ni tradicional, sino que era un sistema científico. Lo que yo he estado analizando en los libros y en los artículos es que el planteamiento teórico que hay detrás de la LOCSE es insostenible teóricamente, incoherente teóricamente, que recoge teorías científicas superadas ya en la década de los 80, y lo que hacen ni más ni menos que sumar una teoría con otra, incoherentemente, y plantear ese planteamiento educativo. Y además lo que se hace es copiar literalmente ideas del mundo fundamentalmente anglosajón, que ya estaban superadas en la década de los 80, lo que se hacen las teorías que estaban vigentes entonces se copian, y además, se copian pero tomando aspectos parciales de ciertas teorías y además trasplantándolas a un modelo o a un contexto social que es el nuestro, totalmente distinto. Y además esas ideas parciales no cogen precisamente las mejores, sino las que ellos consideran que son trasplantables y radicalizándolo ideológicamente. Por ejemplo, la idea de la autonomía, bueno, para no extenderme más en la cuestión, pondré los tres ejemplos de la que refiero aquí. El enfoque teórico con el que se presentan al mundo de la educación no solamente está desfasado, el mundo de la filosofía, de la ciencia, no lo sostiene actualmente. Que la idea es la siguiente: es una idea que se llama a priorística de la educación, en la que lo que es la educación, el significado de la educación proviene de una disciplina, fundamentalmente psicología, también sociología y teorías políticas, que lo que esa disciplina plantea, lo que se hace es trasplantarlo literalmente al mundo de la educación, con lo cual se confunde el mundo de la realidad educativa con el mundo a priori de la teoría. Y además confunden el mundo de la teoría, lo que es teóricamente la educación, con el mundo profesional. Una cosa es, como sabéis, hoy se distingue en el mundo de la investigación, de la metodología, se distingue claramente entre investigación básica, investigación aplicada e investigación que se produce en el mundo laboral. Una cosa es la investigación básica, que es preguntarse por qué. Una cosa es lo que es, por qué. Una cosa es preguntarse qué es el corazón. Y otra cosa distinta es la investigación aplicada, es que este tipo de enfermedad, sabiendo, evidentemente, para dar respuesta a un tipo de enfermedad del corazón tiene que saber qué es el corazón, pero ¿cómo soluciono yo o cómo puedo solucionar yo este problema de corazón?
operando con qué tipo de tecnología, con pastillas, con química o haciendo cirugía. Eso es una cuestión que no viene solamente a decir qué es el corazón, sino que es una cuestión de investigación aplicada, donde necesito saber cómo resolver un problema. Y otra cosa, un tercer tipo, es el conocimiento del médico, del profesional, que tiene que saber, lógicamente, lo que es el corazón y tiene que entender. Pero el paciente este que me viene aquí y tiene esta dolencia, ¿es un problema de corazón o es de estómago? O a lo mejor es un problema que se considera que es de corazón, pero es un simple ataque de estrés o de lo que sea. Eso lo da el conocimiento profesional en la práctica. Entonces aquí lo que se hace es confundir todos, en el paradigma LOCSE, confundir todos los sectores, y lo que es un señor teórico de un departamento de pedagogía o de psicología dice lo que es la educación y cómo el profesor tiene que plantearlo. Eso es lo que se plantea en la teoría constructivista, por ejemplo. Esto está teóricamente superado desde hace muchísimo tiempo y no se distingue. En cuanto a la teoría de la enseñanza, por ejemplo, ¿qué es la educación? El famoso constructivismo, la teoría de la enseñanza constructivismo. El constructivismo, en el modo en el que se entiende la enseñanza, que es enseñar, no es ni más ni menos que la aplicación de una teoría psicológica al mundo de la educación, con lo cual se confunde y se reduce la dimensión psicológica del alumno al proceso de enseñanza. Es más, las teorías que están detrás de este planteamiento psicopedagógico en los padres de la LOCSE es un planteamiento de psicología evolucionista, donde la idea del hombre procede de un planteamiento evolutivo y en concreto de los estudios de la etología, con lo cual el modelo comparativo para el hombre es el animal, y unas teorías evolucionistas que ni los propios evolucionistas mantienen. Estas son las teorías que ellos manejan insostenibles, con lo cual no solamente es un modelo antropológico inadecuado, unas teorías desfasadas y superadas, sino además se reduce, aunque tuviéramos una teoría, la mejor teoría psicológica del mundo y la mejor explicación, creo que si estamos aquí en el mundo de profesores, creo que es evidente que no se puede confundir lo que es una teoría psicológica con todo el proceso de enseñanza, lo que eso significa dentro del aula, con lo cual lo que se hace es confundir realidades teóricas con mundos prácticos. Una cosa es lo que es la enseñanza, es decir, qué se tiene que enseñar en el alumno. Una segunda faceta es el proceso de enseñanza, cómo se produce el proceso de enseñanza en la enseñanza entre el profesor y el alumno. Aquí lo que se hace es copiar una idea fundamentalmente proveniente de Dewey, que es digamos, el pope de la pedagogía progresista en Inglaterra. Yo creo que no se puede entender la pedagogía progresista en Inglaterra sin este señor, que habla, no dice ni más ni menos que planteando que los contenidos culturales son importantes. Hombre, lo lógico es que hay que incentivar al alumno y hay que plantearse en un contexto pragmático, de enseñanza pragmática, en el que vea la importancia del conocimiento, que esté motivado. Algo tampoco que no es nada del otro mundo. Pues bueno, todo esto se traduce en la centralidad del niño de la enseñanza. En el paradigma LOCSE esto significa que aquí lo importante es el alumno, que es un ser casi inocente por naturaleza, frente al profesor, que es un autoritario que va a inculcarle unos contenidos culturales de la clase dominante, neoconservadora, neoliberal, y que lo que va a hacer es excluirlo del proceso de enseñanza, Con lo cual se vuelca una idea, por eso he dicho antes que son copia de ideas, pero transplantadas en un contexto ideológico beligerante con el mundo de la educación. Aquí juegan las ideas de Rousseau fundamentalmente, que el niño es un ser incólume e inocente, y los contenidos culturales vienen a pervertirlo, etcétera, etcétera. Por tanto, los contenidos son malos en el proceso de enseñanza. ¿Esto qué significa? ¿Qué viene
¿Cómo se viene a traducir esto? El proceso de enseñanza no es ni más ni menos que los contenidos culturales son como estas comidas precocinadas que se venden. El profesor lo que tiene que hacer es darle instrumentos y herramientas didácticas para que cada alumno cocine a su modo el significado y se lo cocine a su modo. De tal manera, esto se traduce, esto es lo que significa el constructivismo y los principios psicológicos sagrados de cognitivismo, por un lado, el principio de cognitivismo, el principio de construcción y el de significatividad. La enseñanza significativa no es ni más ni esto, que el alumno tiene que... Fijaos que de esa idea inicial de que tiene que ver la importancia real para la vida del conocimiento, a decir que el conocimiento tiene que ser construido por el alumno, porque claro, si tú le das ya un contenido cultural dado, lo que estás haciendo es inculcar una idea cultural a un alumno, y esto estaba totalmente denostado. ¿Qué importancia tiene esto para el currículum, es decir, para la asignatura escolar? Pues evidentemente, y resumo porque ya me estoy extendiendo demasiado. Sí. Pues evidentemente hay una idea, digamos, del currículum que llama Madeleine-Loxe, que gira en torno a tres principios. El principio político, lo importante es que el alumno tenga, digamos, un concepto de ciudadanía. La educación para la ciudadanía está en la propia, no es una asignatura solamente, sino que está en la propia vena del paradigma Loxe. La enseñanza tiene que construir fundamentalmente ciudadanos igualitarios, etcétera, etcétera. Y frente a esto se basa en un principio epistemológico del conocimiento, donde para eso, evidentemente, no puede haber un principio de autoridad, sino que el conocimiento tiene que ser construido. Por lo cual, la idea de la educación se asienta fundamentalmente en una ruptura epistemológica que se reduce a un relativismo en todos los niveles, que lo pongo aquí en la columna de la derecha, que abarcan todos esos elementos. De manera que el proceso de aprendizaje, pues evidentemente, si no hay unos contenidos culturales que tienen que ser transmitidos, pues tienen que ser reconstruidos por el alumno. Y evidentemente, si no existe un contenido duro, sólido, que se tiene que transmitir, la evaluación tampoco puede ser sólida, sino que tiene que ser flexible, famosa educación flexible, etcétera, etcétera. Y en resumen, lo que plantea César Coll, que es uno de los padres de la Loxe también, los alumnos ya no saben más o menos, sino que saben de una manera o de otra manera. Este es el planteamiento. Por tanto, el alumno no tiene que... Las evaluaciones y los exámenes son cosas de derecha, como dice Marchesi, y no se agrupan a los alumnos. Lo importante no es la asignatura, sino el área de conocimiento, los ciclos. Bueno, si el alumno no lo sabe, lo importante es lo que sepa, no en el examen, sino lo que haya recorrido en 2 años, y en fin, toda esta división del currículum pues empieza con esta idea de fondo. Bueno, aquí debería de haberlo explicado más a fondo lo que esto significa para el conocimiento. Esto desde el punto de vista cultural o educativo es el fin de la educación para cualquier profesor que haya estado en clase. Por supuesto, de ahí viene la falta de autoridad que tiene el profesor, que no es solamente una cuestión de disciplina, sino una cuestión que va más al fondo. Y es un planteamiento fundamentalmente erróneo, porque desde el punto de vista de la ciencia, del área de la ciencia dice que hay verdades que son así. Hayan sido construidas o no, hay verdades que constituyen, que van al fondo ontológico de la realidad. Dentro del mundo de las humanidades, de las humanísticas, hay contenidos que forman al hombre y que construyen y que son base para su libertad. De la importancia también de la memoria. En el mundo laboral, pues las exigencias son las del mundo laboral de hoy, o de la generación de jóvenes de cuando vayan a trabajar. Entonces, les guste o no les guste, sean construidas por la sociedad capitalista o por quien sea,
son contenidos y son herramientas y habilidades que van a tener que poseer, sean construidas o no, y si no, pues se les condena al paro. Y además, he hablado bastante, hay un orden por tanto del currículum, que es el científico, el humanístico, el laboral, y yo considero que otro que es más básico, que no sé si llamarlo un nivel vital o más existencial, que yo creo que no se está planteando, que no es puramente emocional, tal y como se plantea, en el que se están viendo manifestaciones mínimas de autocontrol de jóvenes, que no solamente se trata de un fracaso a nivel intelectual o a nivel cognitivo, es decir, que no sabe matemáticas, que no sabe sumar, sino que no tiene las herramientas mínimas para autodominarse o autocontrolarse, de manera que hay manifestaciones nuevas de violencia y de instintivas a las que se están dando lugar porque cualquiera del mundo de la filosofía ya leídos, hay unas condiciones para la libertad, para la responsabilidad, para la felicidad, se necesita un mínimo de condición de autarquía, uno tiene que ser un mínimo de poder sobre sí mismo y de control sobre la gestión interna de su mundo interior y incluso de fuerza de voluntad para poder afrontar problemas. Entonces, tipos de incluso enfermedades psiquiátricas y psicológicas que se están creando porque no se están dando respuesta a niveles educativos del alumno. Bien. Me he pasado solamente un cuarto de hora explicando el tema y lo importante, que era lo que quería ahora en la tercera parte, la más importante, me vais a permitir que me extienda un poco en qué es la línea de acción, que es lo que yo creo que digamos, lo más importante, porque yo creo que, en fin, disculpadme, he extendido demasiado en explicar los problemas de fondo. A la hora de proponer líneas de acción, pues está de moda fijarse en otros países que en PISA son más punteros. Finlandia es el último, aunque ahora los primeros en el último informe PISA del 2009 es China. Pero bueno, Finlandia está de moda, todo el mundo ahora va allí a Finlandia a ver para coger medidas y tal. Yo creo que, bueno, hay cosas que son evidentes y que la importancia que le dan al profesor y a la lectura, bueno, esto para un profesor tampoco, que está a pie de obra, pues tampoco es nada nuevo. Los políticos sí, parece que han descubierto América, pero bueno. Yo creo que es mucho más importante hacer estudios, no solamente PISA de Finlandia, la situación de Finlandia te dan fotos fijas, es decir, este sistema funciona así y ha mejorado así. Pero lo que necesitamos son patrones metodológicos del cambio. Yo lo que quiero es cómo llevo esta situación del nivel 0 al nivel 10, por ejemplo. Entonces necesitamos procesos y patrones metodológicos de la propia acción del cambio, no de lo que es mejor una foto fija que ya está al final. Entonces en esto yo creo que se ha adelantado el informe McKinsey del 2010 en lo que trata precisamente esto. Analiza 20 sistemas educativos distintos, 20 sistemas educativos escogidos que han demostrado en los últimos 5 años que ha habido un cambio de mejora importante. Por tanto, ¿qué patrones de cambio han hecho en estos 20 sistemas educativos, analizando 575 medidas políticas, son las que se puede sacar dentro de estos sistemas educativos distintos patrones más o menos universalizables para otros sistemas educativos? Entonces, lo que plantea unas lecciones que yo creo que son importantes, nada del otro mundo, pero bueno, importante. Primero, querer el cambio y tomar la decisión, como pongo ahí, es algo obvio, pero yo creo que no esté tan claro en España que se quiera el cambio, por lo que he dicho precisamente, porque el sistema educativo que tenemos, el paradigma LOCSE, es bueno ya de por sí. Y que tomar la decisión, aunque queramos hacerlo, alguien tiene que decir, señores, algún sector educativo tiene que salir y decir, oye, esto tiene que hacerse, proponer algún cambio ya, si no con algún sector.
una manifestación, sino los padres, de alguna manera. Lo que propone lo que plantea McKinsey, estudiando los políticos, las medidas políticas, es que en todos estos cambios ha habido un impulso de cambio que viene fundamentalmente de una crisis económica, de una crisis política, perdón, de una crisis económica, una situación de crisis social o sociopolítica, y de un político, un líder político, es decir, un señor que ha dicho: señores, esto se lleva a cabo y se hace. En todas de las tres medidas, la más importante es que un señor, un político, un líder político, que haya salido a la palestra y haya dicho: esto hay que hacerlo así. Con lo cual nos lo pone la situación aquí en España más difícil, porque crisis económica tenemos, crisis social tenemos, pero no hay ni de un lado, ni de derecha, ni de izquierda, ni de arriba, ni de abajo, político que se atreva. Primero, dentro del mundo de la izquierda no puede salir. Dentro del mundo de la derecha tampoco, porque ¿dónde van a echar mano para construir teorías educativas sino del mundo de la pedagogía? Y lo que tenemos en el mundo de la pedagogía es el paradigma LOCSE, que nace de ahí. El 90% de los pedagogos están dentro de este paradigma LOCSE. Y el 10%, como he dicho alguna vez, pues no saben ni contestar. ¿Por qué? Porque ese 10%, cuando tenga que coger la plaza, el 90% se les tiene que sentar en el tribunal que juzgue si van a estar o no. Y no se puede, iba a decir dudo, no se puede, oponiéndose a estas teorías, formar parte de este tinglado. Y además dudo que exista un político que esté dispuesto a sufrir el desgaste político que eso significa. Es decir, que se tienen que hacer, no sé, un bachillerato de 3 años, o plantear que el profesorado tiene que mejorar en formación, subir de formación, etc. Tiene que ser planteando a lo que es el espíritu LOCSE, y dudo que tengan valentía para afrontar el cambio político. Plantea una cosa: las medidas que hay que tomar son 3. Él analiza que hay 4 movimientos de cambio. Uno, de un sistema educativo que tiene un nivel bajo a otro regular, un nivel, es decir, cogemos un sistema de nivel muy bajo y lo pasamos a aceptable o regular. Luego de regular a bueno, luego de bueno a muy bueno y luego a excelente. Para tener un sistema educativo regular se necesita la mínima, que sepan leer y sumar y restar, el mínimo proceso de alfabetización. Para tener un sistema bueno tenemos que tener los fundamentos del sistema, bueno, financiación, organización, sobre todo central y autonómica, un órgano bien organizado. El sistema de formación y selección del profesorado. Para tener un sistema educativo muy bueno, lo fundamental para tener un sistema educativo muy bueno es que las condiciones docentes de formación inicial, continua del profesorado sean sólidas. Y para tener un sistema excelente, las condiciones del profesorado no solamente tienen que ser buenas y muy buenas de selección, sino que son unos verdaderos profesionales, donde son realmente los que llevan la batuta del sistema educativo. La batuta, quiero decir, donde son los que nacen, los que tienen el conocimiento de la educación, se plantea lo que tienen que hacer. Por tanto, son buenos profesionales. De tal manera que el político se refiere al profesor como a un profesional y lo respeta. Es decir, el que conoce, sabe cómo funciona una clase, lo que hay que hacer en el sistema educativo, es el profesional, lógicamente. Y se dan las condiciones para que sea el profesorado el que lo mejore. Además, no hay cambio posible sin las 3 medidas que pongo aquí en la barra lateral, que es una estructura de recompensa del profesorado, evaluación de resultados y leyes educativas que sean acordes. De esto, salto esto más o menos fundamental, lo más importante de todo, yo creo que es la lección que se puede sacar, que podemos sacar, porque claro, nuestro sistema educativo es bueno, excelente, regular, malo,
saben leer y escribir, que es lo mínimo que se tiene que hacer, como he puesto aquí en la anterior. Yo creo que se está viendo que se está teniendo problemas de alfabetización graves. Tenemos un buen sistema, los fundamentos financieros, organizativos, central y autonómico, pues, tenemos, pero mal organizado. Tenemos digamos, un cuerpo docente con formación inicial, continua, sólida. Yo creo que hay muchos sectores a nivel que tienen que mejorarse. Yo creo que no es un buen sistema porque la condición docente no es suficientemente sólida, los fundamentos del sistema de financiación, de organización no es suficientemente sólida y hay mínimas condiciones mínimas de alfabetización graves. Pero yo creo que aunque todo eso se tiene que regular con medidas, lo fundamental es que se tenga un cuerpo profesional con capacidad de excelencia. Tanto la clave está en retocar la profesionalidad docente, que era en esto lo que me quería extender antes más, pero bueno, lo planteo. Solo es posible, este planteamiento que he hecho de mejora es posible, en resumen, si tenemos un cuerpo profesional de profesionales sólido, lo más sólido posible, de tal manera que para esto se necesita otro tipo de, digamos, de modelo metodológico de producción del conocimiento, donde ahora lo que tenemos es digamos, una fábrica de producción de ideas, la psicopedagogía o la pedagogía, donde plantea las ideas que están totalmente desligadas del mundo de la realidad, la realidad educativa que está tomada, o sea, es la práctica del profesor, lo que solamente son manos y pies para acción, las ideas ya las ponen otros, y el mundo político pues que hace lo que puede o a veces más de lo que debería hacer. Entonces, la clave de toda esta cuestión de estos tres núcleos, la acción política, la práctica del profesor y las ideas, tiene que replantearse de fondo. Y la clave es el profesional de la educación, que es el que tiene los pies en la realidad y el que debería tener la capacidad, digamos, intelectualmente ser más potente para ser capaz de producir esas ideas de lo que se tiene que hacer en la educación, no solamente en la mejora de su clase, sino de la escuela y de los problemas de la educación. De tal manera que las ideas se producirían con una viabilidad mínima, es decir, algo que realmente funcione. Y planteando por un modelo de profesor así, que sería el que habría que con medidas a corto, medio y largo plazo, se debería de formar, sí que sería un profesor responsable y pedirle responsabilidad al profesor, porque las propuestas que se proponen de cambio educativa vienen del propio profesorado. Las medidas no vienen de arriba a abajo como se hacen ahora de planteamientos a priori o de ideas políticas que se le ocurren a un político en época electoral y se plantean de cambio, sino que el mundo del profesorado, que es el que conoce, debería de proponer la acción política por dónde debería de ir el cambio. Con lo cual, el protagonista fundamental de la reforma educativa y del cambio educativo debería ser el profesional de la educación, que es algo mínimamente lógico, que es el que conoce lo que hay que hacer. Entonces, para esto es evidente que había que plantear reformas a corto, medio y largo plazo fundamentales. En primer lugar, haciendo un profesor intelectualmente mucho más potente, que conozca no solamente su materia de filosofía, matemáticas, sino que de didáctica, que lo conozca él, que conozca los retos de la sociedad, los planteamientos del sistema educativo. Además, para reforzar la educación es evidente que la comunidad de investigación, que se llama pedagógica, que plantea lo que tiene que ser resolver el problema de la educación, debería ser interna al propio profesorado. Es decir, en lugar de ser becarios y gente que lo hace en un despacho, es el propio profesorado el que debería investigar y estudiar sobre el sistema educativo, cómo resolver problemas prácticos que él conoce y que son los que tiene. Luego, la siguiente medida, lógicamente, el profesor debería ser el educador del profesor.
Y esto, pues en el máster de secundaria que hay ahora habría una posibilidad de que lo lógico es que el que enseñe lo que tiene que ser el profesor sea el propio profesor, que es el que conoce, no solamente el que conoce de su materia, sino que conoce la realidad educativa. Y si esto además se hace con un proceso de tutorización de nuevos alumnos, donde el máster no solamente es clases que se dan sobre psicopedagogía o sobre la educación intercultural y los valores de la sociedad democrática, de la igualdad y todo esto, sino que son realmente una educación intelectualmente más sólida y con una tutorización en el profesor, teniendo un profesor tutor dentro del instituto en un proceso de 2-3 años, es evidente que la formación del alumno será mucho más sólida y además no se rompe la transferencia generacional de un profesor a otro, sino que el conocimiento se transmite. Que precisamente, sí, perdón, termino ya. Y si además el profesor tuviera posibilidad de promocionar dentro de su trabajo, vosotros cuando accedisteis al cuerpo profesional docente, pues ascendisteis todo lo que pudisteis ascender, que es ser profesor y punto. Luego al final te dan unos puntitos para el catedrático, que eso es meramente ilustrativo, pues bueno, pero si uno tiene la posibilidad, por ejemplo, de en 3 años, 4 años ser profesor tutor con reducción docente y con aumento de salario, o incluso llegar a ser el formador de los nuevos alumnos con reducción también de práctica horaria, de prácticas de trabajo docente, pues es evidente que podría introducir un incentivo de mejora del profesorado y de estudio y de hacer un doctorado y un proceso de una investigación aplicada al sistema educativo que mejore. ¿Qué papel tiene, termino ya con esto, que tendrían los departamentos de pedagogía? Pues hombre, la pedagogía es el profesor el que produce de esos 3 niveles de investigación que he hablado, investigación básica, aplicada y conocimiento en la educación, en la escuela y en el aula, que es lo que el profesional de la educación es el propio del profesor. Bueno, si se quiere hacer investigación básica sobre problemas cognitivos o epistemológicos o investigación aplicada, se pueden hacer, pero la aplicación de eso que dicen al sistema educativo, eso corresponde al profesor, que es el que sabe si eso funciona o no funciona y si se puede aplicar o no se puede aplicar. Un ejemplo de investigación aplicada es el informe McKinsey al que me he referido. Pues un profesor podrá ver en qué medida eso se puede aplicar y en qué medida no. Y además yo introduciría una medida muy básica, además, si ya que han copiado el mundo anglosajón, introducir la cuenta de resultados en los departamentos. ¿Cuánto cuesta un departamento de pedagogía a la sociedad? ¿Qué productividad tiene? ¿Qué resultados eso tiene para la sociedad? Y que se nos diga, que se haga conocer a la sociedad y que la sociedad responsable, democrática, igualitaria, que decida a ver qué se hace con los departamentos de pedagogía. En cuanto a otra serie llevaría lo que sería la acción política y, en fin, como resultados yo creo que como resumen del planteamiento de reforma, yo creo que en resumen, desmitologizar el planteamiento de la LOCSE yo creo que es importante en primer lugar y todo debe de girar de cara a la reforma en fortalecer la profesión docente y en esas condiciones de la profesionalidad docente que me he detenido, demasiado poco, era eso lo que más me quería detener, pero en fin, yo creo que es ese elemento el que, para que sea posible una reforma y un cambio sostenible en el tiempo de un sistema educativo sólido, tiene que ir fundamentalmente por hacer unos profesionales excelentes y teniendo unos buenos profesionales, evidentemente, la educación mejorará. Disculpad porque me haya extendido demasiado y en el diálogo habrá posibilidad de extenderse algo más. Gracias.